este día nos encontramos con un excombatiente, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio. Sí. ¿Cómo fueron sus inicios dentro de las filas de la guerrilla, verdad? Sí, prácticamente voy iniciándome en la universidad como estudiante y de estudiante pues conocí la gente de Ajeus. Allá en Ajeus me involucré mucho en la pinta y pega para protestar contra el gobierno, fue el régimen que estaba. Y lo demás pues, prácticamente eran ideales que formaron del pueblo porque estaba sufriendo el régimen de los militares. Y no solamente los militares, sino que la gente rica pues se metía mucho a los obreros prácticamente, que me pagaban en fábrica y en toda la educación, así, que no ha cambiado mucho, lo que ha cambiado son los personajes. Prácticamente sus primeros pasos dentro de las filas de la guerrilla fue en la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador. Me llamó la atención, mencionó el nombre de una asociación, ¿verdad? El bloque. Era un bloque, ¿verdad? En ese tiempo. Sí, el bloque. ¿Cómo fue ese proceso para entrar ahí o solo lo reclutaron? No, reclutado. Prácticamente estando ahí me participaba en las protestas que había de parte de la universidad como estudiante. Ahí la gente se va dando cuenta que no son los activistas, ¿va? Y la gente que está ya metida ya en la agitación, que no se había declarado todavía la guerra, comenzaron a reclutarnos, ¿va? Y la mayoría de nosotros pues éramos estudiantes, con aquellas ideas de hacer un cambio en el país, ¿va? En ese entonces el país, según lo que sé, según la historia, el país estaba sumido en un régimen, ¿verdad? Sí, era un régimen militar, ¿va? Pero, aparte le digo, los patrones no era que trataran mal a las personas, ¿va? Pero no era lo debido en base a sueldos y las necesidades del pueblo. Eso se les denominaba terratenientes, ¿verdad? Sí, terratenientes, que no eran muchos, eran familias, eran 14 familias. ¿Podría mencionar esas familias? ¿O si alguna que tenga la idea? Bueno, de la familia pues, yo que conozco sí, pues en Usulután, prácticamente Ray, el apellido Ray, que era propietario de la hacienda de ahí, una hacienda más grande de Usulután, donde se cultiva de todo, hasta cacao y toda esa situación. Pero como le repito, no era que un trato así como esclavo, pero había necesidades más del pueblo que no eran puestas a la gente, pues, al empleado. Simplemente te voy a dar aquí un terrenito, cosecharlo y ya, y lo demás un sueldito que sabía que con eso alcanzaba. Entonces no había mucho gasto así, la cosa era más barata, pues. Todo este resentimiento por parte del pueblo salvadoreño venía según tengo entendido, un genocidio, ¿verdad? En 1932, la masacre de los huelgas de los brazos caídos, ¿verdad? Sí, todo eso sucedió por la misma situación, o sea que sucedía por etapas, ¿va? Lo que era de que de repente alguien se involucraba, como pudo haberle pasado a cualquiera de nosotros, de involucrarse y de repente que lo descubrieran. Por eso era clandestina, la lucha era clandestina, no era una cosa que usted iba a andar de muestra ahí con el fusil, eso ya pasó después, ¿va? Y cada quien se guardaron las montañas y los terrenos grandes, y había que ocultarse. Aquí en la ciudad no, lo señalaban y iban a traerlo. Que sucedió también con un montón de cosas así, ¿va? Las colonias donde existía guerrilleros. Perdón que lo interrumpa, sí, ¿no? Cuando usted se integró a las filas de la ex guerrilla, sí. ¿Cuál fue su ideal? ¿Cuál era su misión? ¿O lo instruyeron? La misión, como le repito, al principio era pinta y pega. De ahí era el reclutamiento de los jóvenes donde prácticamente conocidos que tenían la confianza en mí de decir tal cosa para someterlos a decir, mira, el pueblo está sufriendo, ¿por qué no colaborás? ¿Va? Entonces veía la situación y decía, sí, te acuerdas que ustedes están metidos aquí también, pues hagámoslo. ¿Va? No todos, porque muchos pues están sometidos atados más a la familia y se decía, no, yo me abstengo, ¿va? Muchos amigos y pasó, pues, tampoco eso era que ser enemistad, simplemente un decir de las personas, ¿va? Pues dijeron, no quiero, pues no quiero, no lo iba a someter a nadie, sometieron. En ese entonces, ¿verdad? Quien no se hacía de un bando, se hacía del otro, estaba como dividida la población, podemos decir, ¿verdad? Sí, el militar y el guerrillero. ¿En qué año usted se incorporó? Pues prácticamente, le puedo decir, 75, comencé a dar mis pasos. Es decir, que usted fue consciente de la masacre que hubo en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Bueno, todo eso yo no fui, como decía, que lo haya visto yo, pues, pero lo viví en el momento de decir, sucedió,
pero yo que ya estaba ahí presente viéndolo, ya sería chisme que yo le dijera, lo viva. Sí, le Sí, entiendo. o sea, no lo viví así, sino que lo viví el momento porque de repente eso ya se publicaba por todos. ¿Qué te está pasando? ¿Cuántos años estuvo usted dentro de las filas de la guerrilla? Bueno, prácticamente hasta antes del acuerdo de paz, porque me tuve que ir de aquí prácticamente. ¿Usted vio para el periodo de conciliación, digamos? No, yo me fui antes porque nosotros, cuando descubrió la situación de nosotros, hubo amenazas, ¿va? Entonces dije, vámonos, ¿va? Ya no podemos estar aquí porque no estamos incorporados allá en la guerra, simplemente aquí como de reclutamiento, la asistencia médica, todas las cosas, ¿no? Porque mis compañeros pues ya eran estudiantes de medicina, ¿no? Prácticamente eran personas que estaban preparando, ¿verdad? Sí, nadie era profesional, todos estábamos ahí los estudiantes. Pero algo digno de destacar desde mi punto de vista es que la mayoría de personas que, no todos, los que estaban dentro de las filas de la guerrilla, la mayoría tenía un conocimiento explícito acerca de por qué pasaba esto. Sí. Sabían por qué andaban peleando, sabían sus ideales, ¿verdad? Correcto, por eso le digo ideal, no era una cosa de que decir una moda ni nada de eso, sino que mi forma de protestar o estar en contra del gobierno, simplemente era ideales que había gente encargada en eso, que uno creía en ellos, pues como Chafik, y que decía, este personaje está luchando por el pueblo, teniendo dinero, pues decía, está luchando aquí. Duarte, cuando pasó aquí la cosa en Catedral, no sé si lo ha oído, ¿no? Usted no lo vivió, pero en este era muy lugar joven. donde nos encontramos en este momento, ¿verdad? Fue crucial en la guerra, ¿verdad? Aquí comenzaron las situaciones porque Catedral se prestaba para agarrar al pueblo y que no pasara nada, pues. A los padres para ese tiempo que estaban encargados, como Monseñor Romero, era uno de los personajes que decía, Dios los va a proteger y aquí está la situación, ¿no? Aquí no los van a tocar. Inconscientemente no me había dado cuenta del todo, estamos en un lugar muy enigmático, ¿verdad? Sí, pues les mencioné Catedral, porque realmente Catedral fue mucho parte de la historia. Mira, tanto así, pues ha hecho muchos cambios. Y hacer la protesta, supuestamente entre comillas, le digo, no era de que decir permitido, porque no lo permitía el régimen, no lo permitía el régimen militar. No era nada de decir, sí pueden, ahí lo pueden hacer. Creo que en ninguna parte del mundo va a aceptar esa situación. Entonces nosotros lo hacíamos clandestino, como lo repito, la situación, nos agrupamos, de repente veníamos de diferentes zonas y aquí nos reuníamos para impartir las charlas a la gente que estaba involucrándose de a poquito, ¿va? Y eso fue creciendo tanto que si tuve que ir al urbano para dar a la gente campesina y también darle la doctrina adecuada, ¿va? ¿Usted tuvo algún indicativo dentro de la fila? No, la verdad yo simplemente... ¿O cómo era conocido? ¿Yo? ¿Cuál era su, digamos, como su indicativo, que sus amigos lo conocían? Sí, el apodo, dice usted. Ajá, su apodo, el buen salvadoreño. Sí, el apodo. La verdad es que a mí venía la Jaiba, ¿va? La Jaiba. Sí. Ok, mucho gusto. Sí. Bueno, ya retomando la conversación que teníamos, ¿verdad? Estamos en un lugar que ha transcurrido mucha historia. Sí. Estamos contigo al Teatro Palacio Nacional, ¿verdad? Sí, Palacio Nacional. Y junto a la vez de la catedral, ¿verdad? Al costado de la catedral. Al costado de la catedral y este gran señor, ¿verdad? Gerardo Sí, Barrios. Gerardo Barrios. En este lugar donde estamos, si mal no recuerdo, ocurrió un acto que fue como el fulminante detonador, ¿verdad? Aquí comenzó la situación, ya cuando se dedicaron para lo urbano. Aquí comenzó eso que le digo, se comenzó a organizar la situación para ir para los pueblos, para las zonas rurales, donde la gente sufría más la consecuencia. Si se da cuenta aquí, todos buscan para San Salvador, supuestamente, entre comillas, a buscar una mejoría en su vida, ¿verdad? Pero se equivoca la situación porque no es así. Mucha gente venía aquí y no encontraba nada, pues a vivir peor que allá, porque allá por lo menos sus gallinitas y todas las cosas las tenían, ¿verdad? O de lo que sembraban allí se comían, ¿no? Algo que me llama la atención de lo que ha mencionado, prácticamente cuando alguien se unía a X o Y bando, lo que buscaba era una mejor calidad de vida, ¿verdad? Esa era la idea, ese era el ideal, una calidad de vida y sentirse prácticamente con aquella situación de estar libre, pues. ¿Ya? En ese entonces usted, cuando prestó servicio en las filas de la ex guerrilla, excombatientes, ¿usted tuvo algún altercado con las filas militares o alguna historia que nos pueda contar? Sí,
en la 25 Avenida Norte, si la conoce, ahí está viva. Sí, sí, me ubico. Ahí un día veníamos nosotros protestando, antes le decían desfile bufo, veníamos de la universidad caminando para acá. Ahí, ¿Desfile bufo? Sí. Conozco. Pues, caminando de la universidad para acá, cruzando el Bloom, cruzando todo eso, y llegando al Seguro Social, cerraron las entradas. El ejército, la guardia y todo se cerraron por completo. Entonces allí metieron las tanquetas y comenzaron a disparar y todo. Ya había gente también de parte de la herida, no decir que solamente ellos, la que venía armada, cosa que no esperaba el resto del pueblo, porque nunca se imaginaron decir aquí va a comenzar la situación. Entonces comenzaron y ya hubo balacera, algunos que están muertos. Nos dirigimos para el hospital, ahí en el hospital los doctores de ahí, que habían sido estudiantes, lo que hacían ponerles espadadrapos y los ponían cosas así para que... Los curaban, ¿verdad? Sí, los ponían para hacer, como le digo, una equivocación a ellos, para decirles que este está enfermo, ¿va? Sí, sí, sí. Que le ponían un espadadrapo aquí en el ojo o cualquier Era como cosa. un camuflaje, ¿verdad? Camuflaje, esa era prácticamente la palabra. Que le ponían a uno para protegerlo a uno, los mismos doctores, porque prácticamente eran estudiantes también de la universidad. La mayoría en la Universidad Nacional, porque eran pocas las universidades que habían privadas, ¿verdad? Y no existía ninguna de privadas, y serían pocas las que estaban. Prácticamente ser estudiante universitario en aquel entonces era estar ligado directamente a ser guerrilla, ¿verdad? Es correcto. Bueno, aunque no en todos los casos fue así, ¿verdad? No, todos los casos. La cosa es que muchos le digo, la familia los ataba a no ser... No lo voy a disparar. No importa, es parte del video. Ya, bueno. Y entonces muchos se detenían en esa situación, no porque no probaran, simplemente porque no tenían la situación adecuada, decir, mi mamá, mi papá se daba cuenta, ¿verdad? Y yo estudiando o esta cosa, en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, retomando la protesta de la 25 Avenida Norte, ¿qué nos puede agregar? Pues se vivió esa situación, le digo, con la cosa que nos camuflajeaban los doctores, estudiantes, porque no había los profesionales, que prácticamente no están ahí siempre en los hospitales. Ellos ya están en sus tareas de clínicas, ¿va? Y el estudiante pues sabía lo que era vivir eso, ya traían esa escuela también, ¿va? Que apoyaban ellos también, ¿va? Sí, sí, sí. Porque en el momento que hicieron eso, ellos ya probaban, decían, véngase para acá, vamos a tapar con tal cosa, ¿va? Sí, sí. Si el enfermo agarre una cama y después cuéstese ahí. Y así muchas cosas de la historia, le digo que si usted me la preguntara, yo le contestara con su debida respuesta. Es toda una historia grandísima que imagínense que todavía la estamos viviendo, ustedes están en base de estudio viviendo esa misma situación. Y le va a ayudar a usted, porque pues, tal vez usted no lo vio ni sabía que iba a nacer, ¿va? Sí. Pero es parte de nuestra historia de El Salvador. Bien dicen, ¿verdad? Creo, yo tengo un dicho muy marcado que sin historia no hay cultura. La cultura, es cierto. Y creo que todo esto, a su vez, malo que pasó, porque hubieron miles de muertes, ¿verdad? Pero Sí. dejó un rasgo de cultura. Sí, prácticamente era una lucha entre hermanos. Porque el soldado, como usted dice, el soldado prácticamente él recibía órdenes. Él no se podía oponer, decir tal cosa. Nosotros no, pues nosotros llegamos al ideal de decir esto lo vamos a hacer por esto. Bueno, si le tocaba morir, pues ya sabía que le iba a tocar morir. Es como un inmigrante que llega hoy a Estados Unidos y de repente diga, no va a pasar nada de esto. No puede pasar también. Ya va con aquel que puede morir, ¿o no? Sí, voy a una vida mejor. Eso sí es posible si lo logra. Ya para terminar este relato, le quiero hacer una pregunta, no sé si puedo, un poco capciosa. ¿Cuál es su conclusión acerca de la guerra? ¿Fue justa, fue injusta? La verdad, le puedo decir que fue injusta. ¿Injusta? Sí, Ok. injusta porque los ideales que la gente se llenó de ellos, no todos fueron realizados. No todos llegaron a cabo. Si usted mira que llegaron los partidos políticos, después hizo política, no cumplieron con la situación que estaban Exactamente. prometido al pueblo. Prácticamente los tuvieron bajo engaño, bajo falacias. Sí, entonces mucha gente se va aprovechando de aquella persona que trabaja. Lo mismo, le repito, lo mismo pasa porque hay una gente aprovechada que de estas circunstancias abusan. Sí, sí, sí. Abusan, entonces no se logra los propósitos. Y así es que fue injusta. Sí. No le puedo decir una cosa justa porque justa con los ideales, pero no cumplieron. Justo con los ideales, pero solo fueron metas que no llegaron a alcanzarse, Así que ¿verdad? no. Bueno, pues hasta aquí
dejo este video. Muchas gracias por el apoyo, la verdad es un gusto poder conocer a una persona que de igual manera se haya formado en mi misma alma mater. Sí. Y mucho gusto, bendiciones. No, muy amable.